Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la derivada. Los creadores de la derivada fueron casi simultáneamente Isaac Newton y Leibniz, y surgió básicamente para resolver el problema de la tangente. Es decir, encontrar la pendiente de una recta tangente a una función en un punto dado. Bueno, vamos a estudiar la derivada en su forma geométrica para entender esto del problema de la tangente. Vamos a empezar con lo siguiente. Tenemos un sistema de coordenadas XY. Acá está el origen. Sabemos que aquí es un ángulo recto. Y en este sistema de coordenadas XY vamos a trazar una recta, digamos una recta L sub S. Vamos a hallar la pendiente de esa recta teniendo en cuenta dos puntos, tales como el punto P y el punto Q. El punto P va a tener como coordenadas los siguientes. Su abscisa será X sub 0 y su ordenada Y sub 0. Y el punto Q tendrá como abscisa X sub 1 y como ordenada Y sub 1. Digamos que este ángulo alfa es el ángulo que forma la recta L sub S con el eje positivo de las abscisas. ¿Ok? Aquí también va a ser un ángulo recto, ¿verdad? Vamos a llamar este punto el punto R. Muy bien. ¿Cuál será el valor de PR? ¿No es cierto que PR vendría a ser X sub 1 menos X sub 0? ¿Ok? PR será X sub 1 menos X sub 0. Y el valor de QR será, de forma análoga, Y sub 1 menos Y sub 0. ¿Ok? A Y sub 1 le restamos Y sub 0, nos queda Y sub 1 menos Y sub 0. Ese es el valor de QR. Entonces, la tangente del ángulo alfa, la tangente de alfa, que también se le llama pendiente de la recta L sub S, que le vamos a poner M sub S, esa tangente o pendiente será en el ángulo alfa que pertenece al triángulo rectángulo PQR, será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, Y sub 1 menos Y sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0. Muy bien, hasta ahí todo bien. Eso ya lo habíamos estudiado en geometría analítica cuando hicimos pendiente de una recta. Muy bien, pero ¿qué pasa ahora si, por ejemplo, tenemos, en vez de una recta tenemos una función? Vamos a una función, por ejemplo, que su gráfica sea algo así como esto. Por ejemplo, así. Esta es una función f de x. Esta función es f de x. Ok. Muy bien. Entonces, en esta gráfica, en esa curva, también ubicamos el punto P y el punto Q que pertenecen a esa curva. Muy bien, ahora aquí está el problema, hallar la pendiente de la tangente a esa curva en un punto dado, por ejemplo en el punto P. Entonces, vamos a trazar una recta tangente a esa curva y que pase por el punto P. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hallar la pendiente de esa recta tangente que le vamos a llamar L sub T?
¿Cómo podemos hallar la pendiente de L sub t? Solamente tenemos que pasa por el punto P. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que y es igual a f de x. ¿Ok? Esta función f de x es y igual a f de x. Muy bien, entonces aquí y es f de x, ¿verdad? F de x. Por lo tanto, si tenemos el punto P que tiene como abscisa x sub 0, tendrá entonces como ordenada a y sub 0, que también lo podemos poner como f de x sub 0. Tenemos al punto Q, que pertenece a la curva, que pertenece a f de x. El punto Q tiene como abscisa x sub 1, entonces su ordenada es y sub 1, pero también podemos ponerlo como f de x sub 1. Muy bien. Ahora fijémonos en lo siguiente, fíjense. El punto P tiene como abscisa x sub 0 y el punto Q tiene como abscisa x sub 1. Para que x sub 0 pase a x sub 1 ha tenido que haber un incremento delta x, ¿ok? Donde delta x es precisamente x sub 1 menos x sub 0. Ese es delta x, ¿verdad? O sea, x sub 1 menos x sub 0, esto es delta x. Esta distancia es delta x. X sub 1 entonces puedo ponerlo también como x sub 0 más delta x. ¿Ok? Muy bien. X sub 1 puedo ponerlo como x sub 0 más delta x. Claro, a x sub 0 le sumo delta x, que es esta distancia, me da x sub 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí, f de x sub 1. También podría ponerlo así, como f de, como x sub 1 vale x sub 0 más delta x, sería f de x sub 0 más delta x. Muy bien. Son formas como puedo poner tanto los puntos en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Ahora, ¿qué pasará acá? Y sub 1 menos y sub 0. Y sub 1 es, fíjense, f de x sub 0 más delta x, también es igual a f de x sub 1. Y sub 0 es igual a f de x sub 0. O sea, y sub 1 menos y sub 0, puedo ponerlo también como f de x sub 1, que es y sub 1, menos f de x sub 0, que es y sub 0. También podría ponerlo como f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, ¿verdad? O sea, tengo esta forma y esta otra forma para poder expresar esta distancia, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora, analicemos. Analicemos. Fíjense en la recta, ahora L sub S se convierte en una recta secante a la curva, ¿verdad? Esta es la curva, recordemos. Esta es la curva que precisamente también pasa por los puntos P y Q. Entonces, la recta L sub S es una recta secante. Muy bien. Entonces, esa recta secante tiene pendiente, la pendiente M sub S, ¿verdad? Que aquí ya lo habíamos hallado, ¿verdad? Entonces, fíjense, conforme x sub 1 se vaya acercando a x sub 0, x sub 1 se acerca a x sub 0, entonces, ¿qué va a pasar con el punto Q? Conforme x sub 1 se vaya acercando, el punto Q en f de x, o sea, en la curva, se va a ir acercando al punto P. ¿Ok? Fíjense, mientras x sub 1 tiende a x sub 0, entonces el punto Q va a tender a acercarse al punto P. ¿Ok?
Como x sub 1 tiende a x sub 0, entonces delta x va a tender a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Porque delta x nace aquí. Delta x nace en este punto. En este punto empieza. Si termina delta x en x sub 1, entonces delta x cuando x sub 1 tiende a x sub 0, entonces delta x va a tender a 0. ¿Ves? Cuando x sub 1 tiende a x sub 0, delta x va a tender a 0. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos una noción de límite, ¿verdad? Muy bien. Entonces habíamos dicho que el punto Q tiende hacia el punto P. ¿Qué va a pasar entonces con la recta L sub S? La recta L sub S, que es una recta secante, va a ir tendiendo también a igualarse con la recta tangente L sub T, ¿verdad? Por lo tanto, la pendiente de esta recta secante L sub S va a tender hacia la pendiente de L sub T, a la pendiente de la recta tangente, y es justamente esa pendiente la que queremos hallar, ¿verdad? Entonces, decimos así: el límite cuando delta x tiende a 0, ¿verdad? ¿De quién? De la pendiente de L sub S, ¿verdad? La pendiente de L sub S, aquí lo teníamos, y sub 1 menos y sub 0, pero para la curva podemos usar, ya que la curva es una función f de x, entonces podemos usar, en vez de y sub 1 menos y sub 0, usemos esta, f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos y sub 0, pero x sub 1 menos y sub 0 en f de x es delta x, ¿verdad? Delta x. Muy bien, esto es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. ¿Ok? Entonces ya estamos hallando la pendiente de la recta tangente a f de x o a la curva en el punto P. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el concepto de derivada. Muy bien, entonces aquí tenemos la derivada de una función en un punto dado, en este caso x sub 0. En forma general, cuando el límite de delta x tiende a 0 para un punto cualquiera, cuando f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Esto será la derivada, que lo podemos denotar, se denota como f' de x, o también como y', o también se puede denotar como así, de esta manera. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la definición de lo que es la derivada de una función en el punto x. Muy bien, algunos autores utilizan, en vez de delta x, utilizan h. Muy bien, entonces lo único que se tiene que hacer es reemplazar por h aquí. O sea, cuando el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos ya lo que es la definición de derivada de una función continua. Cabe resaltar de que no siempre puede encontrarse la derivada de una función en un punto. ¿Ok? Eso ya lo veremos más adelante.